Mercedes sintió que su corazón saltaba a un latido. ¿Gabriel? Su voz la traicionó, temblando con emoción. ¿Gabriel Ortiz? El hombre se quedó inmóvil. Lentamente se enderezó, y ella involuntariamente contuvo la respiración. A través de su barba de varios días y ojos cansados, se perfilaban los rasgos de quien alguna vez hizo que su corazón latiera más rápido. Aquel que 10 años atrás era la estrella de su escuela de sumilleres, un degustador genial, capaz de contar la historia de cada gota de vino con los ojos cerrados. Aquel cuya risa Mercedes aún escuchaba en sus sueños. «No me mires, por favor», susurró él, tratando de retroceder a la sombra, como un animal herido. Su voz, una vez tan segura, ahora estaba llena de dolor y vergüenza. «¡Detente!». Ella instintivamente lo agarró de la mano, sintiendo bajo sus dedos la áspera tela del sucio suéter. «¿Qué te ha pasado? Después de irte a Francia, simplemente desapareciste». Un sonido agudo de frenos estremeció el aire. Un BMW negro último modelo se detuvo junto a ellos, brillante y agresivo, como un tiburón entre peces. De él saltó un hombre, alto, bien formado, con un traje impecable, un reloj costoso y un peinado perfecto. Sus ojos parecían poder pinchar como hielo. Se acercó a Gabriel. «¿Qué te estás permitiendo?». Su voz era fría y amenazante. «¿Cómo te atreves a meterte con mi prometida?». Lo agarró, listo para empujarlo. «Pablo, basta». Mercedes se interpuso entre ellos. «Él no ha hecho nada malo». Su voz era firme pero tranquila. Puso su mano en el pecho de Pablo, empujándolo suavemente. «Es Gabriel Ortiz. Estudiamos juntos en la escuela de sumilleres». Pablo se detuvo un momento. Su mirada no dejaba a Gabriel. Luego, ostentosamente, metió las manos en los bolsillos. «¡Mi cartera!», exclamó Pablo con indignación teatral. «¡Ha robado mi cartera! ¡Llamen a la policía!». «No he robado nada», dijo Gabriel en voz baja. Su voz sonaba con dignidad, que ni la ropa sucia ni su rostro demacrado podían ocultar. De repente Mercedes notó la cartera junto al coche y se apresuró a recogerla. «Pablo, tranquilízate. Tu cartera se cayó». Pablo miró a Gabriel con desprecio, pero se quedó callado. «Perdón, Gabriel», dijo Mercedes en voz baja, en lugar de Pablo. «Supongo que debo explicarte. Pablo y yo estamos comprometidos. Por cierto, él es director financiero de la bodega de mi padre». Sus ojos se oscurecieron por un momento cuando añadió: «Muchas cosas han cambiado en estos años». Gabriel la miró en silencio mientras subían al BMW. Esa noche, Mercedes no podía dormir. El viento susurraba entre las hojas de vid fuera de su ventana en la mansión familiar, y ella seguía dando vueltas en la cama, recordando los años de estudiante. La risa alegre de Gabriel, sus ojos brillando cuando hablaba de la vinificación. «Verás, Mercedes», le decía entonces, «cada gota de vino es una historia. La historia del sol, de la tierra, de las manos humanas y del corazón». ¿Cómo había terminado en la calle? ¿Qué le había sucedido a aquel joven que podía hablar de vino durante horas? Por la mañana, Mercedes encontró a Pablo en su oficina. Estaba sentado detrás de un escritorio de madera de caoba, revisando documentos. «Amor», comenzó ella, «quiero ofrecerle trabajo a Gabriel». Pablo levantó la mirada de los papeles. Su rostro se endureció. «¿A ese vagabundo? ¿Estás bromeando?». «Fue el mejor estudiante de nuestra escuela de sumilleres», replicó Mercedes. Pablo se levantó bruscamente. «Ahora es un vagabundo que hurga en la basura. ¿Quieres que trabaje en la bodega de tu padre? ¿En la bodega que tu familia ha construido durante generaciones?». Pablo se aclaró la garganta. Siempre lo hacía antes de decir algo importante. «Además, después de nuestra boda, tu padre me entregará la bodega para administrarla,
y quiero que solo trabajen aquí personas probadas. Mercedes se acercó a la ventana. Abajo, los trabajadores preparaban las vides para la nueva temporada. Su mirada se deslizó sobre el antiguo escudo de los montes en la pared, una vid que se abre paso entre la piedra. La fuerza está en la misericordia, estaba escrito debajo. «¿Sabes?», dijo ella en voz baja, «mi padre dice que el verdadero carácter de una persona no se conoce por cómo trata a sus iguales, sino por cómo trata a quienes necesitan ayuda». Pablo se quedó inmóvil. Sabía lo importante que era la opinión de don Alejandro Montes, no solo para heredar la bodega, sino también para su boda. El viejo se aferraba a los valores tradicionales. «Papá estará feliz de saber que apoyaste mi decisión de ayudar a alguien», añadió Mercedes, tocando suavemente la mano de su prometido. «Él dice que la bondad es la mejor inversión». Pablo suspiró. «Está bien, pero si hace algo mal...». Mercedes lo besó en la mejilla, sin dejarlo terminar. «Gracias, amor». Una hora después, encontró a Gabriel en el mismo lugar cerca del mercado. Estaba sentado en una caja, mirando al suelo. La luz del sol revelaba despiadadamente los agujeros en su suéter, la barba de varios días, sus manos agrietadas. «Gabriel», lo llamó suavemente. Él se sobresaltó y se levantó apresuradamente. «Quiero ofrecerte trabajo», le extendió un sobre. «Aquí está el adelanto. Compra ropa, alquila una habitación. Necesitamos un ayudante de viñatero». «Mercedes, mírame». Su voz estaba cargada de amargura. «Mereces una mejor vida». Ella tomó sus manos. Gabriel bajó la mirada. «No conoces mi historia», y le contó cómo hace 10 años había sufrido un accidente automovilístico con sus padres. Ellos murieron instantáneamente. Él sobrevivió. Una terrible culpa carcomía su alma. Y, finalmente, lo había convertido en lo que era ahora. «Ya ni creo que pueda volver a ser como era», terminó. «Yo sí creo». Mercedes apretó su mano. «Por eso te espero el próximo lunes a las 8 en el trabajo. No llegues tarde». En una semana, justo a las 8 de la mañana, Gabriel estaba de pie junto a las puertas de la viña, con un nuevo mono de trabajo, bien afeitado, con el cabello pulcramente peinado. En sus manos sostenía un pequeño paquete. Mercedes lo recibió en la entrada. Se detuvo por un momento, impresionada por el cambio. En lugar del vagabundo sucio, ante ella estaba el Gabriel que recordaba de sus años de estudiante. Apuesto, elegante, con la cabeza erguida. Él le tendió el paquete. «Es para ti. Sí, una bagatela que vi en una tienda de antigüedades y no pude evitar comprar». Mercedes desenvolvió la tela. En su interior había un sacacorchos antiguo, cubierto de un exquisito grabado de cobre. En el mango estaba grabada una hoja de vid. «Me recordó a tu historia», añadió Gabriel en voz baja, «sobre cómo tu abuelo te enseñó a abrir las primeras botellas». «¿Lo recuerdas?», susurró ella, acariciando con el dedo el grabado. «Lo recuerdo todo», respondió él simplemente. Desde la ventana de su despacho, Pablo los observaba. Sus dedos apretaron el costoso mango de la pluma tan fuerte que se quebró, salpicando de tinta los inmaculados puños. No pasó una semana antes de que Gabriel se adaptara a la viña. Sus manos parecían recordar cada movimiento. Cómo podar la vid, cómo comprobar la madurez de los racimos, cómo embotellar correctamente el vino joven. De vez en cuando, incluso los trabajadores más experimentados de la viña lo consultaban, y él compartía consejos con gusto. Mercedes y Pablo habían sido testigos de esto en más de una ocasión. «¿Qué se está permitiendo?», se enfurecía Pablo. «Peor aún son las miradas que te dirige, Mercedes». «¡Para! ¡Estás siendo ridículo!». Mercedes intentó sonreír, pero su corazón latía más rápido. «Ya veremos», murmuró Pablo para sí mismo. En sus ojos ardía la ira. «Ya veremos quién es el ridículo». Y unos días después, en los pasillos de la viña,
Sucedió algo importante. Gabriel la vio por primera vez, una mujer elegante con mirada fría. Su impecable traje beige y zapatos de tacón probablemente costaban más que el salario anual de un trabajador local. La rubia se movía con tanta seguridad como si fuera la dueña, no una invitada. En ese momento, Pablo salió de su despacho. Su rostro cambió instantáneamente. Los músculos de su mandíbula se tensaron, sus ojos se oscurecieron. Un movimiento brusco, y ya la sostenía del codo y casi la empujaba a la fuerza dentro de su oficina. Desde detrás de las puertas cerradas se escuchó la voz nerviosa de Pablo. «Te dije que no vinieras durante el día. ¿No entiendes lo peligroso que es esto?» Gabriel se quedó paralizado, sintiendo cómo gotas de sudor frío resbalaban por su espalda. El tono de Pablo, sus movimientos tensos, esa misteriosa rubia, todo le ponía en alerta. ¿Qué había entre él y esa mujer? Después de aquel incidente, Gabriel observaba a su jefe más de cerca. Cada jueves, Pablo se quedaba trabajando hasta muy tarde. Justo ese día, un Mercedes negro llegaba a la viña con la misma rubia al volante. Y a la mañana siguiente, Gabriel notaba que faltaban los mejores vinos de la bodega. Su corazón se encogía de desesperación. Necesitaba hablar con Mercedes, pero cada vez que veía cómo sonreía tiernamente a su prometido, cómo lo miraba con confianza, su determinación se desvanecía. Gabriel temía romperle el corazón nuevamente. Después de todo, no tenía ninguna prueba contra Pablo, solo sospechas. Pero un día fue testigo de una llamada telefónica de Pablo. «Verónica, estoy tan cansado de fingir todo el tiempo». La voz de Pablo temblaba. El hombre parecía tan concentrado que no notó a Gabriel detrás de él. El altavoz de su teléfono estaba demasiado alto y cada palabra sonaba increíblemente clara. «No te preocupes, amor». La voz femenina sonaba casi tierna. «Tan pronto como te cases con tu Mercedes y la viña sea tuya, haremos un trato que nos permitirá vivir como reyes el resto de nuestra vida. Nos escaparemos y finalmente estaremos juntos. Tu ingenua esposa ni siquiera sospechará dónde ha desaparecido la riqueza de su familia». Gabriel sintió que las náuseas le subían a la garganta. Los músculos se le tensaron, el corazón le latía frenéticamente. Instintivamente contuvo la respiración, intentando no delatar su presencia. Pero de repente le cortaron la respiración y comenzó a toser. Pablo se giró instantáneamente. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Pablo brilló algo feroz. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Retrocedió y luego salió corriendo por el pasillo. Pablo no lo persiguió. Parecía que intencionalmente le había permitido escapar. «No puedo callarme», susurró Gabriel para sí mismo, respirando agitadamente. «No puedo permitir que te engañe, Mercedes». En un instante ya estaba en la sala de degustación, impregnada del aroma a vino. Mercedes se giró sorprendida, casi derramando el vino de la copa. «Mercedes», la voz de Gabriel se quebrantaba. «Necesitamos hablar. Pablo planea robar la viña, vender el mejor vino y escapar». Detrás, tras las puertas entornadas, apareció la figura de Pablo. Sus ojos brillaban con un frío destello metálico. «¿Qué estás diciendo, vagabundo?», escupió él. «El único que nos está robando eres tú». Después de estas palabras, se giró hacia Mercedes y continuó. «Le ordené a la seguridad que revisara su casillero. Ven, verás lo que encontraron». En el vestuario, el guardia de seguridad, un hombre corpulento con uniforme, sacó 3 botellas de vino de colección del casillero. En el rostro de Pablo apareció una sonrisa ostentosa de triunfo. Mercedes miraba en silencio las botellas, su mirada alternando entre Gabriel y Pablo. «Hay más». Pablo disfrutaba cada palabra. Indagué sobre el pasado de este hombre. Francia, viñedo, Chateau Mercier. Despedido por consumo sistemático de alcohol en el lugar de trabajo.
múltiples advertencias, despido final por completa incapacidad laboral. Los labios de Gabriel temblaron, su rostro se sonrojó. «Es cierto», dijo en voz baja. «Tuve problemas con el alcohol. Después de la muerte de mis padres, me quebré. Bebía todos los días, lo perdí todo. Pero ahora…» Levantó la mirada hacia Mercedes. «Ahora estoy sobrio. Hace 3 años. Jamás me atrevería a robarte algo. Jamás». «¡Basta!», interrumpió bruscamente Pablo. «Llamaré a la policía». Mercedes permanecía en silencio. Su mirada se volvió fría y distante. «Vete de aquí, inmediatamente», finalmente le dijo a Gabriel, y añadió con tristeza: «No quiero que te arresten». Sus hombros se hundieron, asintió en silencio y se dirigió a la salida. En la puerta se giró, pero Mercedes ya no lo miraba. Quedándose a solas, Mercedes le pidió a Pablo que no la esperara. «Quiero estar sola», dijo ella. «Esta noche dormiré en casa». Cuando todos se hubieron ido, Mercedes se quedó en la viña. Sus pasos resonaban como ecos en los pasillos vacíos. Se acercó a la voluminosa caja fuerte en la oficina de Pablo, introdujo el código habitual, pero nada. Lo comprobó 3 veces, pero la caja fuerte no se abrió. Pablo había cambiado el código sin avisarle. ¿Acaso realmente tenía algo que ocultar? De repente, sonó el móvil. En la pantalla apareció un número desconocido. «Diga», respondió Mercedes. La conversación fue breve, pero cuando colgó, su rostro cambió. En sus ojos brilló determinación. A la mañana siguiente, junto a la viña, Pablo se encontró con una inesperada visita de Gabriel. «¿Qué quieres, vagabundo?», le gritó Pablo. «Hablar. Sé lo de Verónica», dijo Gabriel con calma, pero en su voz se percibía una amenaza oculta. Mencionó la marca del coche en el que viajaba la rubia, incluso su matrícula. Recordó en qué días lo visitaba y a qué hora. Habló del vino que desaparecía después de sus visitas, y confesó que había escuchado cada palabra de su plan para vender el vino y escapar juntos. Pablo se estremeció visiblemente. Su rostro se volvió blanco. «¿Qué quieres?». 50.000 euros. De lo contrario, lo contaré todo a la policía». Gabriel sonaba más seguro que nunca. Pablo exhaló aliviado. En su rostro apareció una sonrisa despectiva. «No eres tan romántico como parecías», escupió él. «Pensé que estabas enamorado de Mercedes, pero resulta que tenemos algo en común: el amor por el dinero. Es por eso que me has descubierto, y es por eso que debes entender por qué organicé este fraude». Pablo sacó una gruesa cartera y se la arrojó a Gabriel. «El dinero mueve el mundo, ¿no es así?». En ese momento, detrás de ellos sonó la voz de Mercedes. «¡Qué interesante!». Se acercó más. Su mirada era glacial. «Así que pensabas que podrías usarme. Que no me daría cuenta de cómo robabas a mi padre, de cómo robabas el vino, de cómo planeabas escapar con tu amante». Su voz se volvía cada vez más aguda. «Podrías haber sido honesto, pero elegiste el camino de la mentira y la traición. Has humillado no solo a mí, sino la misma idea de confianza». En un instante, Mercedes ya estaba llamando a la policía. Cuando sacaban a Pablo esposado, gritaba: «Te arrepentirás, lo he hecho todo por ti», y le creíste a cualquier sinvergüenza. Mercedes se acercó a Gabriel. Funcionó. En su voz se escuchaba tristeza y al mismo tiempo alivio. «No te arrepientas», dijo Gabriel en voz baja, mirándola a los ojos. «Un alma tan pura como la tuya, Dios siempre la protege. Eres demasiado buena, demasiado misericordiosa para estar al lado de alguien como él. Y hoy el cielo ha demostrado que tus virtudes valen mucho más. Mereces un hombre que sea digno de tu amor y respeto». El sol se elevaba sobre los viñedos. La nueva cosecha se llenaba de jugo, prometiendo ser la mejor de los últimos años. «¿Sabes?
dijo Mercedes mirando las vides. Papá siempre decía, el vino verdadero, como una verdadera persona, no se reconoce por la etiqueta. Gabriel sonrió. Por primera vez en muchos años, se sintió en casa. Marta se preparaba para empezar lo que creía que iba a ser otro vuelo más, igual a muchos otros en los que ella había trabajado. La madrugada era fría, y cada pasajero que abordaba mostraba satisfacción por salir del frío y entrar al clima más agradable de la aeronave. Entre los pasajeros de clase turista, en la fila 23, había una pareja que llamó su atención. No era que fueran particularmente ruidosos ni exigentes. Al contrario, el hombre, de complexión robusta, tenía un aire autoritario que impregnaba el espacio a su alrededor, mientras que la mujer, delgada y de mirada esquiva, parecía empequeñecerse junto a él. Marta no pudo evitar fijarse en ellos desde el momento en que abordaron el avión. El hombre llevaba una pequeña maleta de mano y caminaba con paso decidido, mientras que la mujer lo seguía con movimientos nerviosos, cargando un bolso que parecía demasiado pesado para su delgada figura. Era una mujer hermosa, que seguramente tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lugar al que entrara. Pero al abordar ese avión, sonreír era lo que menos estaba haciendo esa mujer, ya que su rostro solo reflejaba temor e inseguridad. Marta los saludó con una sonrisa, como hacía con todos los pasajeros. El hombre le devolvió una mirada fría, casi desafiante, mientras la mujer apenas hizo un gesto de asentimiento sin levantar la cabeza, y no dijo nada. Miraba el suelo, y sus manos temblaban levemente mientras caminaba. Marta intentó ignorar sus primeras impresiones, recordándose que cada pasajero es un mundo y que no le correspondía juzgar. Sin embargo, mientras los veía caminar por el pasillo hacia sus asientos, las señales que percibía se hacían cada vez más evidentes. La esposa mantenía el rostro casi escondido tras su cabello, y Marta notó que sus manos tenían pequeñas marcas rojas, como si hubiera estado rascando su piel por ansiedad. Marta intentó no darles demasiada importancia. Las primeras impresiones podían ser engañosas, y a menudo los pasajeros proyectaban tensiones que no tenían nada que ver con lo que ocurría en el avión. Pero algo en la dinámica de la pareja despertó una alarma sutil en su interior. En el momento que llegaron a sus asientos, el hombre colocó su maleta de mano en el compartimento superior y esperó a que la mujer guardara su enorme bolso en el mismo compartimento, pero sin ayuda de su marido. Luego de que lo hizo con mucho esfuerzo, se sentó en el asiento del medio, entre el asiento de la ventanilla y el del pasillo. Enseguida, el hombre tomó asiento junto al pasillo y estiró sus pies cómodamente hacia el pasillo. El avión despegó sin contratiempos, y Marta se enfocó en sus tareas habituales. Sin embargo, la inquietud volvió a asaltarla durante el primer servicio de bebidas. Cuando llegó a la fila 23 con el carrito, preguntó con su habitual sonrisa: «¿Qué les puedo ofrecer?». El hombre levantó la vista, sin molestarse en devolverle la cortesía, y respondió: «Café». Luego, giró hacia la mujer antes de añadir con tono seco: «Nada para ella». Marta, acostumbrada a pasajeros difíciles, asintió y sirvió la bebida. Sin embargo, al mirar a la mujer, notó que en su mirada había algo más que cansancio. Era miedo, un miedo profundo y arraigado que ella había visto antes, en noticias o documentales, pero nunca tan intenso como se veía en persona. Marta se retiró, pero no podía sacarse de la cabeza la mirada de la mujer. Era una mezcla de miedo y resignación que, aunque trataba de ocultar, era evidente para quien la observaba con atención. Durante los minutos siguientes, Marta trató de concentrarse en otros pasajeros, pero su mirada volvía una y otra vez hacia aquella mujer junto a la ventanilla. Desde la parte delantera del avión, Marta podía ver al hombre hablando en voz baja con su esposa, casi como si estuviera dándole órdenes, y ella solo asentía sin decir nada. Marta se obligó a mantenerse profesional y esperar, pero algo en su interior insistía en que no podía hacerse de la vista gorda. ¿Y si lo que sospechaba era real? Había escuchado historias de personas que pedían ayuda en silencio, esperando que alguien notara las señales, que alguien estuviera dispuesto a ver más allá de las apariencias. Y aunque intentaba convencerse de que podía ser solo su imaginación, cada gesto de aquella pareja confirmaba sus sospechas.
Más tarde, mientras pasaba por el pasillo para recoger vasos vacíos, vio algo que solo echó más leña al fuego de sus sospechas. La mujer estaba escribiendo en una servilleta una palabra: Ayud. Pero aunque lo escribía con movimientos rápidos y nerviosos, como si temiera ser descubierta, el hombre se dio cuenta que Marta veía a su mujer y se dio vuelta la cabeza para verla, a lo que ella rápidamente arrugó la servilleta y la escondió en su bolsillo. El hombre no parecía haberse dado cuenta, pero Marta sintió como su corazón latía con fuerza. La mujer la miró de reojo, insegura. Marta notó que tenía el labio inferior ligeramente hinchado, como si se lo hubiera mordido o golpeado recientemente. Detrás de los lentes de sol que la mujer mantenía puestos, asomaba un moretón morado, oscuro, casi negro. Finalmente, después de mucho pensarlo, la mujer le preguntó a su marido: ¿Me dejas pasar? Necesito ir al baño. El hombre puso cara de hartazgo, pero se levantó para que ella pudiera salir al pasillo. Apenas la mujer se dirigió al baño, notó que el marido la seguía. «Es que quiero ir sola». «De ninguna manera vas a ir al baño sola», le dijo al oído, tomándola fuerte del brazo. «¿Vas a ir conmigo ahora o vas conmigo cuando lleguemos a Buenos Aires?» Marta, que atestiguó toda la escena, intentó no mostrar su frustración. Cada segundo que pasaba, se hacía más evidente que algo grave sucedía allí, y no podía permitirse ignorarlo. Aún así, sabía que, sin pruebas concretas, no tenía ninguna justificación para intervenir. Ese moretón que asomaba tras los lentes no demostraba nada. La mujer bien pudo haber tenido un accidente. De ser así, a Marta no le incumbía. Tenía que esperar una señal más clara, algo que le diera la certeza de que realmente necesitaba ayuda. Mientras recogía más vasos en las hileras siguientes, escuchó al hombre hablando en voz baja. «Ya te dije que te quedes callada. ¿No entiendes? No quiero ni una palabra de ti». El tono de su voz era frío, duro, y la tensión en el ambiente era palpable. Marta sintió cómo la ansiedad crecía en su pecho. No era la primera vez que trataba con un pasajero problemático, pero esto era diferente. No se trataba de un simple malentendido o de una persona difícil, sino de algo mucho más oscuro. Durante el segundo servicio de comida, notó algo más. Mientras servía las bandejas, la mujer extendió su mano por encima de la mirada de su marido para tomar su bandeja de comida, pero lo hizo de manera deliberadamente lenta, como si quisiera que Marta viera algo que tenía dibujado en la palma de su mano, una pequeña X dibujada con bolígrafo. La X era pequeña y apenas visible, dibujada con lo que parecía ser tinta roja, pero estaba ahí, clara y nítida. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella marca parecía un grito de ayuda, un mensaje silencioso de alguien que necesitaba desesperadamente que la entendieran. Marta sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero lo disimuló mientras le entregaba a la mujer su bandeja. No había dudas, esa mujer necesitaba ayuda desesperadamente. «Gracias», dijo la mujer con su débil voz. «Si hay algo más que necesiten...» «Lo que sea», dijo Marta, poniendo énfasis en las últimas palabras antes de que el señor la interrumpiera. «Gracias, pero no necesitamos nada más. Vamos a estar bien hasta que lleguemos a Buenos Aires». Intentando no mostrar su nerviosismo, continuó con su trabajo mientras trataba de decidir qué hacer. Sabía que debía ser cuidadosa. Si el hombre sospechaba algo, la situación podía volverse peligrosa no solo para la mujer, sino para todos en el avión. Decidió acudir al capitán, pidió a un compañero que la relevara en el servicio de alimentos y caminó disimulando su nerviosismo hasta la puerta de la cabina de mando del avión. Golpeó la puerta, esperó unos segundos y la puerta se abrió. Rápidamente entró y cerró la puerta. Le explicó al capitán lo que había visto, el comportamiento del hombre, la X en la mano de la mujer y la palabra escrita a medias en la servilleta. El capitán, un hombre serio y experimentado, escuchó atentamente. «¿Estás segura de lo que viste, Marta?», preguntó con una voz llena de preocupación. «Sí, capitán, no creo que sea una coincidencia».
Le explicó la actitud con la que había visto a la mujer abordar el avión, así como su comportamiento durante lo que llevaban de vuelo, y la marca en la mano de la mujer solo terminó de confirmar sus sospechas. El capitán asintió, consciente de la gravedad de la situación. Decidieron contactar con las autoridades en Buenos Aires. Al aterrizar, la policía estaría esperándolos para intervenir. Marta regresó a la cabina con el corazón acelerado. Ahora solo tenía que asegurarse de que todo transcurriera sin incidentes hasta el aterrizaje. El resto del vuelo transcurrió en una tensión casi insoportable para Marta. Cada vez que pasaba cerca de la fila 23, sentía la mirada del hombre, fría y penetrante, como si sospechara algo y solo quisiera que Marta estuviera lejos de él. La mujer, por su parte, apenas se movía. Marta se detuvo en la fila 23. ¿Se encuentran bien? ¿No se les ofrece nada?, preguntó Marta en su tono más amable y servicial. «Number, estamos bien. ¿Acaso parece que estamos mal?», gruñó el hombre, dejando a Marta sin más que decir, al menos por el momento. La mujer apenas asintió, pero Marta vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Ese pequeño gesto fue suficiente para confirmar que estaba haciendo lo correcto. Cuando el avión finalmente comenzó su descenso, el capitán anunció que habría una breve espera en la pista debido a procedimientos de seguridad. Marta notó cómo la mujer se tensaba, mientras que el hombre fruncía el ceño, evidentemente molesto, pero sin sospechar nada. Unos minutos después, Marta abrió la puerta del avión y 2 oficiales de policía entraron al local. Marta sintió cómo su corazón se aceleraba al ver a los oficiales entrar. Mantuvo la compostura mientras los saludaba, agradecida de que hubieran llegado tan rápido. Con una sonrisa calmada, simplemente les dijo, 23. Al ver a los oficiales acercarse a él, el hombre se tensó de inmediato, y una sombra de irritación oscureció su rostro. La esposa bajó aún más la cabeza, mientras que apenas contenía un temblor en sus manos. «¿Qué es esto?», preguntó el hombre. Su tono ya no era solo de impaciencia, sino de desconfianza. Lanzó una mirada dura hacia Marta, como si sospechara que ella estaba detrás de esta sorpresa. Uno de los oficiales, un hombre alto y de voz tranquila, dio un paso adelante, manteniendo un tono profesional y directo. «Disculpe, señor. Necesitamos que nos acompañe. Es solo un procedimiento de rutina». El hombre cruzó los brazos, como si estuviera considerando resistirse. Sin embargo, el oficial dio un paso más cerca, dejando claro que no tenía opción. Con una mezcla de nervios y alivio, Marta los observó mientras los policías escoltaban al hombre hacia la puerta de la aeronave y lo sacaban de ahí. Tras ellos caminaba la esposa del hombre, quien, al cruzar la puerta, volvió a mirarla y le sonrió débilmente. Era una sonrisa tenue, pero en sus ojos había un brillo que no había mostrado antes, una chispa de esperanza. Mientras tanto, el hombre, que comenzaba a mostrar signos de nerviosismo, intentaba defenderse, insistiendo en que todo era un malentendido. «No tengo nada que ocultar», decía el hombre, pero su voz ya no era la misma. Temblaba, consciente de que su control sobre ella se estaba debilitando. En el aeropuerto, los oficiales separaron a la pareja para interrogarlos. Fue entonces cuando la mujer, entre lágrimas, finalmente alzó la voz, rompiendo en llanto mientras confesaba entre sollozos la verdad de su situación. Había soportado años de abuso físico y psicológico. Este viaje, explicó, era parte de un plan de su esposo para aislarla aún más, llevándola lejos de su familia y amigos. La X en su mano y la servilleta eran su último recurso. Los oficiales escucharon con seriedad y, al terminar, el hombre fue arrestado y la mujer fue llevada a un lugar seguro. Marta, aunque aliviada, no pudo evitar sentir un peso en el corazón al pensar en todo lo que aquella mujer había soportado antes de llegar a ese punto. Como Marta había sido testigo de la relación entre el hombre y la mujer durante el vuelo, la policía la tuvo que entrevistar y ella accedió a cooperar, dando todos los detalles que recordara. Una vez terminado el interrogatorio, Marta salió del aeropuerto y respiró profundamente. Había salvado una vida ese día,
y aunque sabía que el camino de la mujer hacia la recuperación sería largo, se sintió orgullosa de haber podido marcar la diferencia. Si conoces a alguien o eres víctima de cualquier tipo de violencia, una X roja en la palma de tu mano puede ser una señal de auxilio que podría salvarte a ti o a alguien más. Nadie tiene por qué vivir en silencio ni con miedo. La valentía y la búsqueda de justicia son derechos de todos.